Muy buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a tener el devocional que tiene como título La indiscutible existencia de Dios. Comenzaré mencionando acerca del pensamiento de los necios. Ellos dicen que no hay Dios. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y debo agregar que aún nosotros, los cristianos, negamos la existencia de Dios cuando hacemos lo que no agrada a Él. En otras palabras, cuando nosotros los creyentes hacemos cosas sin tomar en cuenta que Dios vive en nuestro corazón. Al ignorarlo, estamos viviendo como si Él no existiese. Sin embargo, el Salmo 19 es toda una cátedra apologética de la existencia de Dios que deja tapada la boca no solo a los ateos, sino también a aquellos que son necios. Si hemos indagado la doctrina de Dios, hay dos bases que justifican su existencia. Una es la revelación general o natural, y la otra es la revelación especial que se refiere a la Biblia y a Jesucristo. Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el Salmo 19 encontramos la prueba de la revelación general o natural, que se refiere a la naturaleza, la creación, todo lo que pueden ver nuestros ojos. Les leo los primeros versículos del Salmo 19, y sería bueno que lo podamos leer completo. Dice en el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso el tabernáculo para el sol. Esta evidencia apologética sobre la existencia de Dios es incuestionable. Y si alguna persona intenta cuestionar o negar, esa persona nos dice en la Biblia, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Podemos decir, la existencia de Dios es incuestionable y los hace necios como personas ignorantes que solo piensan o dicen necedades porque su actitud es incoherente. El Salmo 19 inicia con dos testigos que hablan muy bien de Dios, los cielos y el firmamento. Uno habla de su gloria, su majestad, su grandeza. El otro anuncia o proclama o describe lo que Dios ha hecho con sus propias manos. Todo lo que existe en el universo, la naturaleza, es obra exclusiva de Dios. Él, como creador, tiene el derecho de autor. E intentar negar esto, o tratar de suplantar, o robar el derecho de autor, es una violación que se paga con juicio. Eso es lo que el necio hace, al decir que no hay Dios, al decir que no existe. Los versículos siguientes del 1 al 6 es una presentación de la revelación general, natural, que ninguna persona puede negar porque está bien clara. Los científicos, los evolucionistas, los críticos y los liberales han tratado de explicar el origen de toda creación, del universo, del firmamento, del sistema solar, pero no lo han podido lograr. El fin ha sido solamente negar la existencia de Dios.
Paradójicamente, en vez de fortalecer sus hipótesis, los resultados han fortalecido la gran verdad de que Dios es real. La verdad es que como creer en otra realidad que no sea esta, que Dios es el autor de todo, con solo mirar la flora, la fauna, no le es suficiente a estas personas. Se debe mencionar la realidad de los tres reinos, el mineral, vegetal y animal. Está todo perfectamente hecho. Otra cosa que podemos ver son las 4 estaciones muy bien marcadas: primavera, verano, otoño e invierno. Cada una tiene un propósito, tiene una característica y tiene una identidad. El poder y autoridad sobre los límites de las aguas de los océanos, el control que tiene en que sean aguas dulces y otras saladas, leyes naturales que Dios ha dejado que ciertos animales existen para ser alimentos para otros. El hombre se aprovecha de muchos de estos y estos de otros, ley de sobrevivencia que Dios ha permitido. La diversidad que hay en las razas humanas, en los lenguajes, en los colores, no es más que suficiente una evidencia de la majestad de Dios. De esto se han escrito innumerables páginas, pero ciertamente no es suficiente para los necios, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Dice en Romanos 1, 19 y 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ese Dios que existe, que tiene todo poder, se hizo manifiesto de todo lo que nos rodea. Lamentablemente no quieren creer, acudiendo a Él porque nos amó de tal manera, habiéndose manifestado, que envió a su Hijo. Isaías 45, 21 dice: proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y no tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. La esencia de Dios es el amor, y tantos le siguen dando la espalda, hermanos, siguen buscando perdición, creyendo que su pensamiento es el correcto. Qué excelencia sería que los que dicen creer en Dios puedan creerle de verdad, creerle a Él por lo que dice en su palabra. La fe es el medio sobrenatural para conocer a Dios sin verlo. Es el inicio de la vida eterna, una virtud sobrenatural. Es por la fe que tomamos conexión con Dios. Y es ahí donde hemos comprendido cabalmente que Dios es. La teología es la ciencia que nos conduce a los misterios revelados, arraigada en la fe, acompañada de la razón. Es la ciencia de Dios, es la luz de la razón acompañada de la fe. Esa fe que el mismo Señor Jesucristo es su autor y consumador, esto es el ejecutante. Todo proviene de este gran Dios, un Dios eterno. Es la indudable existencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, la cual ganó por su propia sangre. Eso se puede leer en Hechos 20, 28, en la última parte. El Señor reclama a los suyos, o sea, a aquellos que hemos creído como nuestro Señor y Salvador, que Él es el soberano. Y nos dice en Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor
y no hacéis lo que yo digo, tenemos una obligación, hermanos, de seguir reconociendo que Él es Dios, en el reconocimiento práctico la autoridad de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en nuestras vidas y sobre todo la obediencia a su voluntad. Si hacemos esto, en esa actitud estamos glorificando su santo y digno nombre. Y ciertamente el reconocimiento a su autoridad y la obediencia a su voluntad, esto lo hemos experimentado recibiendo la paz y el gozo en cada uno de nuestros corazones. Que podamos, en toda oportunidad que se nos presente, no dejar de expresar la indiscutible existencia de Dios, este gran Dios y Salvador. Que el Señor nos bendiga, hermanos.